Mi nombre es Elsa María Cardoso. Tengo 74 años y aunque mis manos tiemblen un poco cuando bordo en las tardes, estas aún recuerdan. Recuerdan más de lo que me gustaría. Detrás de mis lentes grandes y antiguos se esconde una sombra que rara vez se deja ver. La gente me saluda en la plaza del pueblo como si yo fuera solo esa señora que vende alfajores en la feria. Pero hay partes de mí que nunca salieron de aquel cuarto pequeño, con olor a miedo. Hoy, por fin, decidí abrir la puerta de esa habitación cerrada por más de medio siglo. Y lo hago con el corazón en la garganta, pero con la certeza de que ya no quiero callar. Decidí contar esta historia no porque me sienta fuerte, sino porque ya no me quedan fuerzas para esconderla. A esta edad, la espalda se encorva no solo por los años, sino por el peso de las memorias no dichas. He guardado este secreto como si fuera un trozo de carbón ardiente que llevaba escondido bajo la lengua. Pero ahora siento que la niña que fui, aquella que soñaba con ser maestra, que protegía a sus hermanos y que escribía cuentos en servilletas usadas, merece que alguien la escuche, aunque ese alguien sea yo misma. Hay heridas que no sangran por fuera, pero que supuran dentro, día tras día, como si el tiempo no supiera curarlas. Crecí creyendo que el silencio era protección, que si no hablaba, nadie se lastimaría. Pero no es cierto. El silencio también puede ser una cárcel, y yo he vivido presa demasiado tiempo. Esta historia, más que un relato, es una liberación. Es mi forma de decirle al mundo y a mí misma que lo que viví fue real, que dolió y que aún duele, pero que también hay luz después de tanta oscuridad. Muchos me miran y piensan que soy una abuela como cualquier otra, que mi vida fue tranquila, que mis días transcurren entre el olor a pan casero y el sonido del bastidor. No imaginan que hubo noches en las que recé para no despertar. Niños que lloran en silencio, como yo lloré, merecen saber que no están solos. Tal vez, por eso elegí hablar ahora, no para revivir la herida, sino para transformarla en puente. Un puente hacia la esperanza, hacia la comprensión, hacia la justicia emocional que nunca tuve. Antes de comenzar, te pido algo desde lo más hondo de mi corazón. Si esta historia toca tu alma de alguna manera, apoya este canal con un me gusta y suscríbete. Eso me ayuda a seguir compartiendo relatos como este, que no son fáciles de contar, pero sí necesarios. Y dime, ¿desde dónde estás escuchando? Me encantaría saberlo. Ahora sí, permíteme contarte cómo era mi mundo antes de que todo se rompiera. Porque una vez, hace mucho tiempo, yo fui una niña feliz. Mi infancia transcurrió en un rincón pequeño de Castilla-La Mancha, en un pueblo rodeado de campos dorados de trigo que se mecían al viento como si saludaran al sol. Nuestra calle era de tierra apisonada y las casas, bajas y encaladas, desprendían ese olor a cal húmeda que se mezclaba con el aroma del pan recién horneado en el horno comunal. Vivíamos en una casa modesta, pintada de un azul que el tiempo había ido apagando. No teníamos lujos, pero en aquel entonces yo creía que lo teníamos todo: un techo que nos cobijaba, las manos cálidas de mi madre y el silbido lejano de mi padre cuando regresaba del campo al atardecer. Las mañanas comenzaban con el repicar de las campanas de la iglesia y el canto de los gallos. Mamá, siempre con un delantal floreado, preparaba pan con aceite y azúcar para desayunar, y mientras tanto nos peinaba, a mí y a mis dos hermanos, Francisco y Miguel, antes de ir a la escuela. Yo, como hermana mayor, llevaba de la mano a los pequeños por el camino de tierra, sorteando charcos y saludando a cada vecino que nos cruzábamos. Aquella rutina sencilla me hacía sentir segura, como si el mundo fuera un lugar predecible y amable. Los domingos eran especiales. Nos vestíamos con ropa limpia y bajábamos juntos a la plaza, donde papá se reunía con otros hombres para hablar de la cosecha mientras mamá charlaba con las vecinas. Nosotros jugábamos alrededor de la fuente, lanzando piedrecitas y viendo cómo el agua las tragaba. A veces papá nos compraba un cucurucho de pipas y las repartíamos, turnándonos para pelarlas con los dientes. En esas horas, yo olvidaba cualquier preocupación
y me sentía parte de algo más grande, una familia unida, un pueblo que nos conocía por nombre y por historia. Recuerdo el olor de la ropa secándose al sol, las sábanas ondeando como velas en el patio trasero. Recuerdo a Bitmeti Setu, mamá cantando coplas mientras cosía, y cómo yo me quedaba observando sus manos rápidas, pensando que eran mágicas porque siempre lograban remendar cualquier roto. Francisco y Miguel jugaban a las canicas o perseguían lagartijas, y yo me inventaba cuentos para ellos, a veces inspirada en las nubes que pasaban lentas sobre nuestras cabezas. Era una infancia donde el tiempo parecía dilatarse, y cada día estaba lleno de pequeñas certezas. En las noches de invierno nos sentábamos alrededor del brasero. Mamá nos contaba historias que aprendió de su abuela, y papá asentía en silencio, con esa sonrisa que sin decir nada me hacía sentir que todo estaba bien. El sonido de la leña crepitando era como un latido que nos unía. Yo me dormía sintiendo que estaba protegida por algo invisible pero fuerte, el amor de mis padres. A veces en verano nos escapábamos al río. Era un lugar mágico para mí. El agua clara reflejaba el cielo como un espejo y los juncos se mecían suavemente en la orilla. Allí enseñé a mis hermanos a nadar, riendo cuando Miguel chapoteaba torpemente. Llevábamos pan y queso envueltos en un pañuelo y comíamos bajo la sombra de los álamos. Volvíamos a casa con los pies llenos de polvo y el corazón ligero. En la escuela, yo era aplicada. Me gustaba aprender. Y la maestra, doña Pilar, me dejaba leer en voz alta porque decía que yo lo hacía con entonación. Aquello me hacía sentir importante. A veces soñaba con estudiar en la ciudad, aunque sabía que era difícil para una niña como yo. Aún así, mientras tuviera libros y cuadernos, yo me sentía capaz de cualquier cosa. La vida en el pueblo tenía su ritmo lento. Los hombres volvían del campo al caer el sol. Las mujeres se reunían para coser y charlar, y los niños corríamos libres hasta que nuestras madres nos llamaban a gritos desde la puerta. El sonido de esas voces era como una cuerda invisible que nos traía de vuelta a casa. No había relojes en nuestra rutina, solo la luz del día y el canto de los grillos para marcar el tiempo. En fiestas como San Juan, todo el pueblo se llenaba de música y olor a sardinas asadas. Encendíamos hogueras y saltábamos sobre ellas riendo, creyendo que así espantábamos la mala suerte. Recuerdo una vez que papá me tomó en brazos para que yo también pudiera saltar, y cómo su risa me envolvió como un abrazo. Era un hombre de pocas palabras, pero sus gestos hablaban por él. Nuestra casa siempre estaba llena de sonidos. El canto de los pájaros por la mañana, el chasquido de pez, las agujas de mamá al coser, los pasos apresurados de mis hermanos por el pasillo. Yo vivía convencida de que esa armonía duraría para siempre. Nadie me había enseñado que las cosas pueden romperse sin previo aviso. Si cierro los ojos, todavía puedo ver la mesa de madera en la que desayunábamos, con su mantel de cuadros rojos y blancos, y escuchar el tintinear de las cucharillas en los vasos de leche. Aquella mesa fue testigo de nuestras risas, de las historias inventadas, de los planes para el futuro. No sabía entonces que un día esa misma mesa vería también lágrimas que yo no podría explicar. Por aquel tiempo, mi mayor preocupación era que Miguel se comiera mi parte de postre o que Francisco rompiera alguna de mis muñecas de trapo. Éramos felices en nuestra ignorancia, creyendo que el mundo era tan pequeño como nuestro pueblo y que nada malo podía entrar en él. No imaginábamos que, en cuestión de días, todo podría cambiar. El último verano antes de la tormenta fue especialmente luminoso. Jugamos en el río más que nunca, ayudamos a papá en la cosecha y mamá nos enseñó a hacer pan. Yo lo amasaba torpemente, pero ella me sonreía como si lo hiciera bien. No lo sabía entonces, pero esos momentos eran el verdadero tesoro de mi vida, y estaban a punto de convertirse en recuerdo. El cambio llegó en una noche que parecía igual a todas. Era agosto, y el calor aún se aferraba a las paredes. Mamá se quejó de un dolor extraño en el pecho mientras recogía la mesa. Pensamos que era cansancio, pero sus manos temblaban y su respiración se volvió corta. Papá, con el ceño fruncido, la llevó a la cama,
Pero antes de que amaneciera, decidió ir a buscar ayuda. Yo me quedé con mis hermanos, intentando ocultar el miedo bajo una calma fingida. A la mañana siguiente, un vecino vino a decirnos que mamá había sido llevada al hospital de la ciudad. No volvió a casa. La noticia de su muerte llegó como una piedra lanzada contra un cristal, silenciosa al principio, pero con grietas que se expandieron por todo. Recuerdo la iglesia llena, el olor a incienso y las mujeres murmurando, tan joven, tan buena mujer. Yo me aferraba a la mano de Francisco, mientras Miguel lloraba contra mi vestido. Papá no derramó una lágrima. Se limitó a mirar el suelo, con los labios apretados. Yo esperaba que, de algún modo, todo volviera a ser como antes, pero en mi interior ya sabía que algo se había roto para siempre. En los días siguientes, la casa se sintió hueca. El silencio era tan espeso que podía cortarse. Yo intentaba repetir las rutinas de mamá, pero las cosas sabían y olían distinto sin ella. Los vecinos traían comida y ofrecían ayuda, pero papá, con un gesto seco, la rechazaba. Me decía que debía ser fuerte, que no había tiempo para llorar. Era como si las lágrimas fueran un lujo que ya no podíamos permitirnos. Una semana después, apareció un hombre que decía ser primo lejano de papá. Se llamaba don Ernesto y venía de otra provincia. Traía un maletín de cuero y un sombrero que nunca se quitaba del todo. Dijo que se quedaría un tiempo para ayudar. Al principio pensé que sería algo bueno, que nos haría compañía. Tenía una voz grave y sonreía a todo el mundo. Las vecinas comentaban lo educado y atento que era, pero sus ojos me incomodaban, aunque yo no sabía bien por qué. Papá comenzó a pasar más tiempo en el campo, dejando la casa a cargo de Ernesto. Él se sentaba en la mesa como si fuera suya. Me daba órdenes con un tono amable, pero que no admitía réplica. Me observaba cuando creía que yo no lo notaba. Sus elogios sobre cómo barría o cocinaba tenían un peso extraño, como si escondieran algo más. Yo sentía una punzada en el estómago cada vez que se acercaba demasiado. Una tarde, mientras yo colgaba la ropa, Ernesto se acercó por detrás y me tocó el hombro. No fue un gesto violento, pero hubo algo en su mano, en la forma en que no se apartaba, que me hizo sentir atrapada. Me dijo que yo era muy responsable y que mamá estaría orgullosa de mí. Sonreí por cortesía, pero por dentro sentí un frío que me recorrió entera. Esa noche me costó dormir. Fue entonces cuando entendí que la ausencia de mamá había dejado un hueco por donde podía entrar cualquier sombra. Y una sombra, oscura y paciente, ya se estaba instalando en nuestra casa. Ernesto comenzó a formar parte de cada rincón de nuestra vida. Se levantaba temprano, antes que todos, y preparaba el café como si fuera el dueño de la cocina. Al principio, su presencia parecía una ayuda para papá, pero pronto se volvió una constante que no podíamos evitar. Tenía una manera de moverse por la casa como si cada pared le perteneciera, y su voz llenaba el espacio incluso cuando hablaba bajo. Me llamaba niña, con un tono que no era ni cariñoso ni paternal, sino algo más que yo no sabía nombrar, pero que me ponía en alerta. Empezó a interesarse demasiado por lo que yo hacía. Me preguntaba a qué hora iba y volvía de la escuela, qué tareas tenía y qué pensaba hacer después. Si me veía hablando con alguna vecina, se acercaba enseguida, interrumpiendo la conversación. Decía que era para cuidarme, que el mundo estaba lleno de peligros, pero yo sentía que el peligro estaba en casa. Mis hermanos, demasiado pequeños para entender, lo aceptaban sin cuestionar, e incluso jugaban con él algunas tardes. Había gestos que parecían insignificantes para cualquiera, pero que me erizaban la piel. Una mano que se posaba demasiado tiempo en mi espalda, un roce accidental al pasar por la puerta estrecha, una mirada que recorría más de lo que debía. Cada vez que sucedía, yo contenía el aliento y buscaba una excusa para alejarme. Sabía que no podía decirle nada a papá. Él estaba exhausto y ausente, y me temía que no me creyera. Ernesto también empezó a imponer reglas. Me decía que no podía salir sola, que debía terminar mis tareas antes de cualquier otra cosa, que tenía que avisarle si iba al río con los niños. Si no obedecía, su voz se endurecía y sus ojos se volvían fríos. Nunca,
Me levantó la mano, pero su autoridad pesaba como un yugo. Y yo, con apenas 13 años, comencé a sentirme prisionera en mi propia casa. Una noche, mientras preparaba la cena, Ernesto se acercó demasiado. Sentí su respiración en la nuca, mientras me decía que era la mujercita de la casa ahora. Lo dijo con una sonrisa, pero el tono me heló. Me obligué a seguir pelando patatas, intentando que mis manos no temblaran. Después, cuando me fui a dormir, moví mi cama para que quedara pegada a la pared y apilé sillas contra la puerta, aunque sabía que eso no detendría a nadie si quisiera entrar. A veces me daba pequeños regalos, un pañuelo de seda, un cuaderno, caramelos que guardaba en el bolsillo. Decía que era porque me portaba bien, pero yo los recibía con una mezcla de miedo y desconfianza. Aprendí a agradecer en voz baja y a esconderlos lejos de la vista. Eran como recordatorios silenciosos de que él esperaba algo a cambio. Sus visitas a mi cuarto comenzaron como supuestas revisiones, para ver si estaba todo en orden. Tocaba mis libros, mis muñecas de trapo, abría cajones sin preguntar. Sus manos nunca estaban quietas y yo me mantenía inmóvil, mirando al suelo, esperando que se fuera. Me consolaba pensando que, al menos, mis hermanos no estaban presentes en esos momentos. Con el tiempo empezó a buscar excusas para quedarse a solas conmigo. Mandaba a mis hermanos a hacer recados y me pedía ayuda para tareas que no necesitaban dos personas. Siempre encontraba una forma de reducir el espacio entre nosotros, de acorralarme sin que pareciera evidente. Esa sutileza me hacía sentir atrapada. Nadie más podía verlo, y eso lo hacía aún más peligroso. En público, su fachada era impecable. Saludaba a todos con amabilidad, ayudaba en las fiestas del pueblo, e incluso llevaba dulces a la maestra para agradecerle su dedicación. La gente lo miraba con simpatía, y eso me hacía sentir aún más sola. ¿Quién creería que detrás de esa sonrisa había otra cara que solo yo conocía? Recuerdo una tarde en que llovía sin parar. Papá había quedado atrapado en el campo y los niños dormían. Ernesto me llamó al salón para charlar. Me habló de la vida, del trabajo, de cómo una mujer debía comportarse. Su voz era tranquila, pero cada palabra estaba impregnada de control. Cuando intenté levantarme, me detuvo con una mano en el brazo. No fue violento, pero la presión fue suficiente para que entendiera que no podía irme hasta que él quisiera. La sensación de encierro crecía. Dejé de reír, de correr por el patio, de ir al río. Incluso en la escuela me costaba concentrarme. Me volví invisible por instinto, como si disminuir mi presencia me protegiera. Mis amigos me preguntaban por qué estaba tan seria, y yo respondía con excusas. Era más fácil mentir que intentar explicar lo inexplicable. Empecé a dormir con un cuchillo pequeño bajo la almohada, no porque pensara usarlo, sino porque me hacía sentir que tenía alguna forma de defensa. Me acostumbré a escuchar cada ruido en la noche, a reconocer el sonido de sus pasos frente a mi puerta. Vivía en una tensión constante, con el cuerpo siempre preparado para huir o resistir. Un día, mientras barría el patio, Ernesto se me acercó y me dijo que en esta casa todo pasaba por él. Lo dijo sonriendo, pero esa sonrisa no llegaba a sus ojos. Sentí que era una advertencia, una declaración de poder, y entendí que estaba marcando su territorio, que yo formaba parte de lo que él creía poseer. La máscara de hombre servicial y protector se mantenía intacta para el resto del mundo. Pero para mí, cada día era más evidente que lo que había entrado en nuestra casa no era ayuda, sino una amenaza que se alimentaba de mi silencio. Y yo aún no sabía cómo romperlo. Comencé a vivir cada día como si estuviera siguiendo un guión invisible. Me levantaba antes que todos para preparar el desayuno, vestía a mis hermanos y limpiaba la casa sin que nadie me lo pidiera. Cuanto más cumplía con mis tareas, menos razones tendría Ernesto para buscarme. Era una estrategia silenciosa, una forma de evitar que se fijara demasiado en mí, pero no importaba lo que hiciera. Siempre encontraba un motivo para acercarse. Mi cuerpo empezó a reaccionar antes que mi mente. Saltaba al escuchar pasos detrás de mí, incluso si eran de mis hermanos. Me ponía ropa más grande de lo que necesitaba, para esconder mi figura incipiente. En verano,
Mientras las otras niñas llevaban vestidos ligeros, yo prefería camisas anchas y faldas largas. Decía que era por el frío o por las picaduras de mosquitos, pero en realidad era mi forma de desaparecer. El sueño se volvió un lujo. Pasaba las noches en alerta, escuchando cada crujido de la madera, cada golpe de viento en las contraventanas. A veces me quedaba sentada en la cama, con el cuchillo pequeño en la mano, hasta que la luz del amanecer entraba por la ventana. Mis hermanos dormían profundamente, ajenos a la tensión que llenaba la casa. La escuela dejó de ser un refugio. Ernesto empezó a acompañarnos para asegurarse de que llegáramos bien. Yo sabía que no lo hacía por seguridad, sino para dejar claro que su vigilancia se extendía incluso más allá de las paredes de la casa. Me quedaba en un rincón del patio, evitando llamar la atención, pero sintiendo siempre el peso de sus ojos. Comencé a evitar hablar demasiado. Contestaba con monosílabos, bajaba la mirada y aprendí a medir mis palabras para no provocar ningún cambio en su tono. El silencio se convirtió en mi escudo y, al mismo tiempo, en mi prisión. Me convencí de que, si no hablaba, podría controlar lo que ocurría. Ernesto también había encontrado maneras de controlarme sin decirlo. A veces le decía a papá que yo no estaba cumpliendo con mis tareas, aunque fuera mentira. Así, cuando papá llegaba cansado, me regañaba sin preguntar. No había espacio para explicar. El desgaste me hacía sentir que estaba luchando sola contra algo que nadie más veía. Me refugiaba en las pequeñas rutinas para mantenerme cuerda. Lavar la ropa a mano, barrer el patio, pelar patatas, tareas repetitivas que me permitían poner mi mente en blanco. Era como si, durante esos momentos, el tiempo se detuviera y Ernesto dejara de existir. Pero sabía que, en cuanto terminara, él volvería a aparecer. En días de mercado, papá nos dejaba a cargo de Ernesto mientras iba a vender la cosecha. Esos eran los peores días. Ernesto caminaba por la casa despacio, como un lobo inspeccionando su territorio. Se asomaba a la cocina, al cuarto de los niños, a mi habitación, siempre con alguna excusa. ¿Todo en orden? ¿Has hecho la cama? ¿Quieres que te ayude? Yo aprendí a moverme rápido, a estar siempre en lugares abiertos, cerca de mis hermanos. A veces intentaba convencerme de que exageraba, de que quizá malinterpretaba sus gestos, pero bastaba un solo roce, una mirada demasiado fija para recordarme que no era imaginación. Mi instinto me gritaba que estaba en peligro y aprendí a confiar en él. Mis hermanos empezaron a notar que estaba distinta. Francisco me preguntó por qué ya no quería jugar con ellos en el río. Le respondí que estaba cansada, que tenía mucho trabajo. No quería que supieran, no quería que vivieran con el mismo miedo. Mi papel era protegerlos, aunque eso significara cargar sola con el peso. El tiempo se volvió una secuencia de días idénticos. Amanecía, trabajaba, vigilaba, me escondía, intentaba dormir. No había momentos para soñar ni para reír. Incluso los colores parecían más apagados. El cielo menos azul, las flores menos vivas. Era como si todo el mundo estuviera en pausa, excepto la amenaza que vivía bajo nuestro techo. Cuando Ernesto salía de casa, sentía un alivio físico, como si pudiera respirar de nuevo. Caminaba más erguida, hablaba un poco más con mis hermanos, hasta que escuchaba de nuevo el sonido de la puerta abriéndose. Entonces, todo volvía a encogerse dentro de mí. Una vez, me encontró escribiendo en un cuaderno que había escondido bajo la cama. Me lo quitó sin decir una palabra, hojeó las páginas y luego lo dejó en la mesa, con una sonrisa ladeada. No me regañó, pero entendí que ese gesto era una advertencia. Él sabía que yo tenía pensamientos que no debía compartir. Desde ese día dejé de escribir. Las marcas en mis brazos aparecían y desaparecían, fruto de accidentes domésticos que nadie cuestionaba. Yo las ocultaba con mangas largas o vendajes improvisados. Aprendí a inventar historias para explicar cualquier señal. Una caída, un golpe con la mesa, un tirón de mis hermanos. Nadie dudaba. Me acostumbré a calcular cada movimiento, cada palabra, cada mirada. Era un trabajo constante, invisible, agotador, y mientras tanto el miedo se volvía parte de mi piel. No había salida a la vista.
solo el deseo sordo de que algún día algo rompiera ese ciclo. Lo único que me mantenía en pie era la promesa silenciosa que me hacía cada noche. Mientras yo estuviera ahí, Francisco y Miguel no pasarían por lo mismo. No sabía cómo lo lograría, pero esa promesa era mi única certeza. En esos años aprendí a desaparecer sin moverme, a vivir sin hacer ruido. Era como si me hubiera convertido en un fantasma en mi propia casa, esperando el momento de volver a ser persona. Y aunque ese momento parecía muy lejano, me aferraba a la esperanza de que algún día llegaría. Comencé a observar a Ernesto con la atención de quien estudia a un depredador. No podía detenerlo, pero podía aprender sus hábitos, anticipar sus movimientos. Me fijaba en qué días bebía más vino, en qué momentos estaba de mejor humor y en cuándo su voz se volvía más dura. Con el tiempo, descubrí que después de las comidas copiosas se volvía más lento, menos atento. Era entonces cuando yo aprovechaba para buscar pequeños respiros, escapadas mínimas que me devolvían un poco de aire. Un día, mientras colgaba ropa en el patio, noté a la vecina nueva, doña Carmen, mirándome desde su ventana. Tenía ojos vivaces y un tono de voz que sonaba siempre cálido. Me preguntó si quería un trozo de bizcocho recién hecho. Cuando crucé la verja para recibirlo, me susurró: «Si algún día necesitas algo, aquí estoy». No preguntó más, pero su mirada me dijo que había visto más de lo que yo pensaba. Ese día escondí un trozo del bizcocho en mi bolsillo como si fuera un amuleto. También encontré refugio en la escuela. La maestra, doña Pilar, empezó a notar que mi participación había cambiado. Un día, al final de clase, me pidió que me quedara para ayudarla a ordenar los libros. Sin mirarme, directamente, me dijo que siempre tendría la puerta abierta si necesitaba hablar. No dije nada, pero su gesto plantó en mí una semilla. No estaba completamente sola. En casa comencé a inventar tareas para mantener a mis hermanos cerca. Si Ernesto pedía que fueran al pueblo, yo encontraba excusas para acompañarlos. Si quería que yo me quedara sola para ayudarle, fingía dolores o urgencias con los niños. A veces funcionaba, a veces no, pero cada vez que lograba evitar estar a solas con él, lo consideraba una pequeña victoria. También recuperé el hábito de escribir, pero de forma más cuidadosa. Usaba hojas sueltas que escondía dentro de un libro de catecismo que Ernesto nunca tocaba. Allí anotaba mis miedos, pero también mis planes. Cómo reaccionar si intentaba entrar a mi cuarto, qué decir si alguien notaba algo extraño, qué ruta tomar para llegar rápido a casa de doña Carmen. Eran estrategias silenciosas que me daban una sensación de control, aunque mínima. Mis hermanos, sin saberlo, se convirtieron en mi mayor escudo. Comencé a enseñarles pequeños juegos que implicaban estar siempre juntos, como carreras para ver quién recogía más rápido la leña o quién ayudaba mejor a poner la mesa. Así, Ernesto tenía menos oportunidades de aislarme. Con el tiempo incluso ellos empezaron a cuestionar por qué no nos dejaba ir solos al río o por qué me daba órdenes distintas a las suyas. Noté que Ernesto no soportaba sentirse ignorado. Si yo respondía con monosílabos y no mostraba reacción a sus comentarios, su interés se apagaba por momentos. Aprendí a disimular mis emociones, a no darle la satisfacción de mi miedo evidente. Esa frialdad fingida era difícil de mantener, pero me protegía. A medida que crecía, su control parecía más amenazado por mi independencia incipiente. Empezó a hablar de que pronto sería una mujer y que habría que cuidarme más. Aquellas palabras me revolvían el estómago, pero también me confirmaban algo. Él sabía que yo estaba cambiando y eso lo inquietaba. Y en esa inquietud vi una oportunidad. Sabía que todavía no podía enfrentarlo abiertamente, pero en silencio estaba reuniendo fuerzas, aliadas y planes. Cada mirada cómplice de doña Carmen, cada gesto de apoyo de doña Pilar, cada momento que lograba mantener a mis hermanos cerca, era un ladrillo en el muro que empezaba a construir entre él y yo. Un muro invisible, pero cada vez más fuerte. La noche del punto de quiebre no comenzó con gritos ni golpes, sino con un silencio espeso que me hizo presentir lo que vendría. Papá había salido temprano hacia el campo para pasar la noche cuidando la cosecha. Mis hermanos dormían en el cuarto contiguo,
y yo estaba en la cocina, remendando un vestido bajo la luz tenue del candil. Ernesto entró sin hacer ruido, pero su sombra se proyectó larga sobre la pared antes de que pudiera levantar la vista. Se acercó con pasos lentos, preguntando por papá con una voz demasiado tranquila. Yo respondí que volvería al amanecer, intentando que mi tono no temblara. Entonces sonrió de ese modo que siempre anunciaba peligro y dijo que así podríamos hablar tranquilos. Sentí un escalofrío recorrerme entera, pero seguí cosiendo, como si la aguja pudiera mantenerlo a raya. Dejó el sombrero sobre la mesa y comenzó a caminar a mi alrededor, como un animal evaluando a su presa. Hablaba de cosas sin importancia, pero su cercanía se volvía insoportable. Cuando posó su mano en mi hombro, yo me levanté de golpe y fingí que debía revisar a los niños. Él me bloqueó el paso, su sonrisa desaparecida, reemplazada por unos ojos fríos que no conocían la compasión. El tiempo se volvió lento, y mi mente repasó cada plan que había escrito en mis papeles escondidos. Recordé la promesa a mí misma, no permitir que tocara a mis hermanos, y supe que esa noche estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para evitarlo. Inspiré hondo, sintiendo el cuchillo pequeño que había escondido en el bolsillo del delantal. «Vas a obedecer», dijo, casi en un susurro. En ese instante, mis manos dejaron de temblar. Me incliné ligeramente hacia atrás, lo suficiente para que pensara que iba a retroceder, y pasé junto a él con un empujón rápido, más fuerte de lo que creí posible. Escuché su respiración agitada detrás de mí, pero corrí hacia el cuarto de mis hermanos y cerré la puerta con el pestillo. Desde dentro, con el corazón latiendo como un tambor, grité que si intentaba entrar despertaría a todo el vecindario, que iría corriendo a casa de doña Carmen. Él golpeó la puerta primero suave, luego con más fuerza. Yo mantuve mi voz firme repitiendo las amenazas, aunque por dentro sentía que me iba a desmayar. Tras unos segundos que parecieron horas, dejó de golpear. Escuché sus pasos alejándose y la puerta principal cerrarse de golpe. Esa noche no dormí. Permanecí sentada junto a la puerta con mis hermanos a mi lado, esperando el amanecer. Sabía que, después de lo que había pasado, ya no había marcha atrás. Era el momento de poner en marcha el plan, que durante meses había ido construyendo en silencio. El miedo seguía ahí, pero algo en mí había cambiado. Ahora también estaba la determinación. Al amanecer, sin esperar a que papá regresara, desperté a Francisco y Miguel. Les pedí que se vistieran rápido y que no hicieran preguntas. Guardé un par de mudas en una bolsa de tela, el cuchillo pequeño y el cuaderno donde había escrito todo. Mi corazón latía tan fuerte que me parecía que podía escucharse desde la calle. Abrí la puerta despacio, temiendo encontrar a Ernesto, pero la casa estaba vacía. Cruzamos el patio en silencio y tomamos el camino de tierra que llevaba hacia la plaza. No miré atrás ni una sola vez. Cada paso era una mezcla de miedo y alivio, como si estuviera rompiendo un hechizo que nos había atrapado durante demasiado tiempo. Pasamos frente a la casa de doña Carmen, que al vernos salir tan temprano se acercó sin decir nada y nos acompañó hasta el final del camino. Su presencia me dio fuerzas para seguir. Llegamos allí, la estación de autobuses del pueblo vecino, y pedí un billete para la ciudad donde vivía tía Mercedes, hermana de mi madre. No tenía mucho dinero, pero lo suficiente para ese viaje. Durante el trayecto, apretaba la mano de mis hermanos y les decía que todo iría bien. No sé si lo creían, pero yo necesitaba repetirlo para convencernos a los tres. Cuando llegamos, tía Mercedes nos recibió sin hacer demasiadas preguntas. Me abrazó con fuerza, y en ese momento supe que había encontrado un lugar donde Ernesto no podría alcanzarnos. Con el tiempo, aprendí que a veces la familia no es solo la que llevas en la sangre, sino la que te ofrece refugio cuando más lo necesitas. Hoy, tantos años después, sigo sintiendo un nudo en la garganta al recordar esa madrugada. Pero también siento un orgullo silencioso por la niña que fui, que encontró la fuerza para proteger a los suyos. Si esta historia te tocó el corazón, dale un me gusta y suscríbete. Eso me ayuda a seguir contando relatos que quizá puedan ser un faro para alguien que vive en la oscuridad. Y cuéntame en los comentarios,
¿Alguna vez has tenido que reunir más valentía de la que creías tener?